Muy buenos días para todos, el Señor les bendiga en este hermoso día. Le damos la bienvenida a todas las personitas que se conectan a través de las redes sociales y bueno, esperamos que usted también comparta este mensaje con todos sus contactos, que pueda allí eh, compartirlo en todos sus estados y de esta forma podamos llevar a cabo el Evangelio del Señor. Hoy vamos a hablar de un tema que he titulado El espíritu de la cuestión. Bueno, la verdad, nosotros podemos encontrar diferentes tipos de pasajes en la palabra del Señor en donde podemos ser muy animados, muy motivados, en donde podemos fortalecer nuestras vidas inclusive y, y salir con el ánimo presto de saber que Dios me va a respaldar en todo lo que hago, inclusive en todas las cosas que necesitamos. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo haya venido sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y es un pasaje bastante precioso que el Señor le daba, en este caso, a sus discípulos, para que en su momento empezase a conformar lo que hoy conocemos como iglesia, pero ha sido el ver lo que precisamente Dios da a cada vida, trayendo una convicción para que pueda desarrollar ese propósito. Ahora, si nosotros miramos muy bien el contexto de todo lo sucedido a estos hombres, voy a poner un ejemplo: Esteban, en su primera predicación fue apedreado y murió. Ahora, aquí que podemos ver quizás contradicción. ¿Será que en algunas personas hubo ese cuestionamiento? De hecho lo hubo porque querían levantarse inclusive contra los gobernantes, querían también pagar con la misma moneda, querían matar también a aquellas personas, querían mostrarse en que no solamente eran personas que podían practicar el bien a la sociedad, predicar la palabra, sino que en momentos como estos reaccionar para matar inclusive si era necesario. Pero esto violaba precisamente lo que Dios les había dado como mandamiento. Si nosotros miramos nuestras vidas y si retrocedemos un poco nuestros tiempos, voy a hablar por mí, quizás veíamos mucho ánimo en muchas personas: hey, tú puedes, tú lo vas a lograr, tú tienes esa capacidad, vamos, tú puedes salir hacia adelante. Y son palabras que motivan de parte de los amigos, de parte de la familia, quizás en un trabajo de exposición, o quizás cuando ibas a desempeñar una carrera, ¿cierto? Había como ese ánimo, más allá de saber si lo podía lograr o no. Y, y nosotros podíamos sentirnos en ese momento valientes, valerosos, pero cuando llegábamos al punto de poder desarrollar todas estas cosas, darnos cuenta que en realidad nos cuestionábamos: yo no puedo, yo no lo voy a lograr, porque a mí me pasa esto. Y empezamos a calificar lo que realmente es nuestra vida. Pero lamentablemente a veces estas cosas pesan más que lo que inclusive el mismo Señor puede decir y hablar a cada uno de nosotros, ¿cierto? Y es allí en donde nosotros empezamos a permitir que esos pensamientos, que esas cosas que de pronto en su momento no me dejan desarrollar o ejercitar lo que necesito, pues como que viene en este caso la victoria para Satanás o para el enemigo. O viceversa, puede suceder que aún en medio de una persona
que se siente incapacitada, sabe que por medio del Señor lo puede lograr. Y la palabra de Dios está cargada de todas estas cosas. La palabra de Dios muestra a muchos hombres que se sentían incapacitados, pero no se daban cuenta que el respaldo de Dios estaba allí, y cuando ejercían en el nombre del Señor podían ver grandes victorias. Por ejemplo, David, un hombre sometido a Dios, sumergido en Dios, y al creer tanto en Dios y tener tanta la confianza en el Señor, un día pudo levantarse e ir inclusive contra el gigante Goliat y derribarlo. Pero ¿cómo lo hizo? ¿Cómo lo logró? ¿En sus fuerzas? ¿Con sus propias armas? No, él mismo dijo que era en el nombre del Señor que podía darle la victoria. Si lo vemos en el mundo natural, nos vamos a dar cuenta que este joven, este chico, el mismo rey Saúl, el mismo ejército, decía, pues se lo van a devorar, lo van a comer como papilla. Este no tiene ninguna posibilidad, ninguna capacidad. Y si miramos realmente esta situación, pues nos vamos a dar cuenta que es real. No podríamos decir otra cosa diferente. Pero él creía o creyó en lo que verdaderamente Dios había hablado a su corazón, y fue la demostración para muchas personas, inclusive preparadas y capacitadas, que en Dios todo es posible. Y ahí es donde entramos en ese contraste: gente capacitada, gente que podía sentir ánimo porque había un rey, porque habían carros, porque habían caballos, porque habían armas, porque había armadura, pero se acomplejaron o se cuestionaron en este caso, y ninguno salió a la guerra. Y esta es la gran demostración de poder darnos cuenta que el Dios, el que está en cada uno de nosotros, nos da la capacidad de poder superar inclusive cualquier crisis. Ahora, si nos damos cuenta también lo que dice el apóstol Pablo, por ahí en Filipenses capítulo 4 versículo 3, en donde a muchas personas les gusta repetir esto, en donde dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no era simplemente una palabra de motivación. Más bien, Pablo sabía que estaba dotado y capacitado para servir a Dios y para enfrentar cualquier crisis. Si ustedes miran el contexto de lo que el apóstol Pablo está diciendo acá, es una situación bastante compleja. Pablo tuvo que pasar por momentos muy duros, y es ver que Dios le ha dado la fortaleza y le ha dado la capacidad para poder superar todo esto. Darnos cuenta que Dios nos dota. Darnos cuenta que, o entender más bien, que todas estas cosas que Dios quiere hacer en cada uno de nosotros, en realidad es por medio del Espíritu Santo, en donde nos da una habilidad física, mental, inclusive hasta espiritual, para que podamos usarlo de una manera útil y podamos ser capaces de sobresalir ante cualquier situación. Si nosotros nos damos cuenta, la obra del Espíritu Santo es impresionante, nos lleva a nacer de nuevo. El Espíritu de Dios vive dentro de cada uno de nosotros, y no es por momentos, es para siempre. El Espíritu de Dios nos enseña todo lo que nosotros debemos saber para poder actuar. El Espíritu de Dios nos guía, nos capacita con talentos, habilidades, con dones espirituales para poder servirle al Señor. El Espíritu de Dios inclusive ora por cada uno de nosotros, aún inclusive en medio de nuestras debilidades, como hablábamos el domingo. El Espíritu de Dios desarrolla en cada uno de nosotros esas virtudes: el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, mansedumbre, dominio propio. Todas estas cosas, hermanos, es como el contraste de: ¿tengo un espíritu de cuestionamiento, o realmente tengo el Espíritu de Dios que me lleva a mí
a seguir hacia adelante y ver cómo por medio del Señor, de su Espíritu Santo, podemos cada uno de nosotros triunfar. Espero que esta palabra nos ayude a salir de ese pensamiento o de esos dardos que está lanzando el enemigo para querer afligir y opacar nuestras vidas. Más bien, creamos en lo que Dios quiere hacer a través de cada una de nuestras vidas y sigamos hacia adelante. No desmayemos, no perdamos la fuerza, aunque seamos frágiles y seamos débiles, como lo decíamos el domingo, en Cristo vamos a ser más que vencedores. Vamos a tener esa fortaleza que viene por medio de Él, y la victoria que Él nos da ha sido gracias a Él. Dios les bendiga, mis amados, y Dios les guarde.